El prisionero de sí mismo, de Giovanni Papini. Primero, el castigo no me parecía completo si antes de morir no contase a los demás algún episodio de mi vida, aunque pueda resultar inverosímil a los hombres buenos y sanos. Creo que sacarán provecho de su lectura esas pocas personas que no sienten repugnancia al estudiar de cerca el alma humana. Cuando cometí mi primer delito tenía poco menos de 25 años y, sin embargo, mi habilidad para esconder actos y sentimientos me sorprendía a mí mismo. Mi mayor placer desde joven era hacer cosas sin que los demás se diesen cuenta. Al principio se trataba de hechos leves e inocentes que podía perfectamente llevar a cabo ante todos, sin temor a la reprensión y al castigo, pero mi satisfacción no consistía tanto en efectuar aquellas acciones, sino en conseguir esconder el autor de las mismas. Con el paso de los años, al crecer mis fuerzas y aguzarme mi ingenio, las pequeñas cosas ya no me bastaban. El riesgo que corría era demasiado insignificante para excitar mi imaginación, y además me veía obligado a usar siempre los mismos expedientes que, por la fuerza de la costumbre, se habían convertido para mí en simples y habituales. Me decidí entonces a cometer un delito de tal forma que el autor no fuera nunca descubierto. Como estaba solo y era una persona rica, poco ambiciosa, no tenía ningún motivo concreto para robar o matar, y me vi obligado a elegir como primera víctima a un buen hombre que casi no conocía y que habitaba a pocos pasos de mi casa. Estuve días estudiando la mejor manera de ejecutar sin peligro la desagradable tarea. Hice todas las observaciones posibles con método y precisión. Había previsto todas las eventualidades, todos los contratiempos, todos los incidentes. Preparé con precisión exacta mi coartada y los instrumentos de la ejecución. Cuando llegó el día prefijado, encontraron al hombre muerto en su habitación. El delito despertó un gran interés en toda la ciudad, porque no se entendían para nada ni el motivo del mismo, ni el método usado por el asesino para que no lo descubrieran. No había tocado nada en casa de la víctima, ni había ningún indicio que permitiese localizar al culpable. Nadie tuvo ni la más mínima sospecha sobre mí. Animado por el éxito, seguí cometiendo de vez en cuando, no más de 4 o 5 veces al año, algún que otro hábil y bien calculado homicidio. A lo largo de poco más de 2 años, murieron misteriosamente en mis manos 2 niñas, un cura, un mozo borracho, 3 jóvenes bien vestidos, cuyo nombre y condición nunca supe, un viejo profesor mío y un emigrante alemán. Para no llamar la atención, fingía que me dedicaba a la historia y hacía a menudo largos viajes por mi patria y el extranjero. En los descansos entre un viaje y otro, llevaba una vida retirada en mi casa, donde coleccionaba cuadros, grabados, mármoles y cerámica en cantidad, y sólo recibía un par de eruditos maniáticos y a 2 o 3 jóvenes estudiosos. Actuaba, naturalmente, en ciudades distintas y con recursos diferentes. Me abstenía de instrumentos vulgares, como el cuchillo y el revólver, y prefería medios más refinados e indirectos de procurar la muerte: ahogos, envenenamientos en pequeñas dosis, inoculación de enfermedades incurables o fulminantes, incendios, caídas aparentemente involuntarias, fugas de gas provocadas y cosas similares. Había adquirido en el manejo de estos procedimientos una habilidad que muchos asesinos profesionales envidiarían, prescindiendo siempre de los cómplices y guardándome bien de coger nada que perteneciese a los asesinados. Incluso cuando se trataba de gente rica, nunca caí en peligro de ser descubierto y arrestado. Como no tenía odios personales, pasiones que desfogar, ni deseo de dinero, podía ejecutar con enorme frialdad las más complicadas empresas y nunca me dejé vencer, o casi nunca, por la tentación de actuar de forma improvisada, aunque se presentase una ocasión favorable.
A pesar de que el terror de mis conciudadanos y la obstinación de la policía eran importantes, nunca fui sospechoso ni me llegaron a interrogar. Mi vida, un poco rara, de amante rico y vagabundo, me ocultaba por completo. Me había vuelto infalible en el arte de esconder y simular, y por no ofrecer ni de lejos signos de mi actividad delictiva, no quise leer nunca ni las memorias de Campbell y otros célebres policías, ni las preciadas aventuras de Sherlock Holmes y de sus imitadores, ni el famoso libro de Kinsey, cuyo título, El asesinato considerado como una de las bellas artes, me atraía tanto. Segundo, esta vida duró casi 3 años y estaba a punto de cumplir 27 cuando sucedió lo que hizo cambiar de golpe el curso de mi doble existencia. Un día me di cuenta de que no era capaz de ver en los hombres nada más que sus ojos. Fuera, por la calle o en cualquier lugar donde hubiese hombres y mujeres, me sentía forzado a mirar fijamente a los ojos de los que allí se encontraban o pasaban cerca de mí. Los seres humanos se convirtieron para mí en parejas de órbitas brillantes y de pupilas curiosas, ojos grandes, abiertos y redondos de gente buena y sencilla, ojos claros y serenos de jovencitas que aún no se habían enamorado, ojos negros profundos y viciosos que parecían esperar la noche, ojos azules y velados de niños, ojos grises pero apasionados de hombres que ya no eran jóvenes, ojos mortecinos e hinchados de noctámbulos, ojos falsos y ojerosos de mujeres, ojos entornados, casi moribundos entre los párpados, o rojos de llanto, o legañosos por enfermedad. Vi todos los ojos del mundo posándose en mí aquellos días. Me parecía que los cuerpos y los rostros hubieran desaparecido y que existieran en el mundo solo ojos, ojos nada más, ojos exentos, que se movían de un lado a otro para mirarme. Tenía la impresión de que todos necesitaban observarme y descubrir lo que hacía y lo que había hecho. Compliqué el misterio y dupliqué las precauciones, pero en cuanto salía de casa, encontraba de nuevo todos los ojos fijos en mí, con miradas de amenaza o de escarnio, como si hubiesen descubierto mi vida secreta, y como si yo estuviese todavía libre con el único objetivo de que aquella infinidad de pupilas pudiesen gozar de mi terror. Esta sensación era totalmente desconocida para mí y, como pude convencerme más tarde, carecía de fundamento, porque nadie dijo ni hizo nunca nada que demostrase haber descubierto lo que había hecho, y a nadie se le pasó por la cabeza vigilarme o acusarme. Pero desde entonces, martirizado y confundido por aquella pesadilla, sentí una gran irritación contra mí mismo. Hasta aquel momento había cometido mis homicidios con fría calma y sin sombra de remordimiento, pero cuando el mundo apareció ante mí poblado de ojos, sentí claramente que era un monstruo peligroso, merecedor de castigo. Por lo demás, después de los primeros delitos tan bien logrados, el placer que me procuraba el esconderme había disminuido. Preparar un homicidio desde la impunidad se había convertido en algo tan sencillo y fácil para mí que habían desaparecido casi por completo los riesgos, y leer en los periódicos los comentarios sobre las investigaciones inútiles y trabajosas de la policía ya no me producía tanto placer. El delito ya no me excitaba ni me divertía más que otras cosas. ¿Qué me quedaba entonces por hacer? No merecía la pena luchar por esconder las alternativas que quedaban. La única idea que se me ocurría era la de castigarme a mí mismo. Pero ¿cómo? No tuve en ningún momento intenciones de denunciarme. Mis coartadas estaban muy bien concebidas. Todos los instrumentos y los documentos habían sido destruidos con tanto cuidado que no cabía esperar que pudiese persuadir con celeridad a los hombres de la policía ni a los jueces. Me considerarían un loco y me encerrarían por un tiempo en un asilo donde no tendría tranquilidad para purgar hasta el final de mis delitos.
Pensé que había que esconder el castigo y que tenía que ocultar la reclusión de la misma manera que había escondido mis delitos. Yo mismo fui mi acusador, mi juez, mi defensor. Repasé uno a uno todos mis asesinatos, las circunstancias en que los había cometido, los cálculos, las premeditaciones y los demás agravantes, mi dura crueldad, mi monstruosa hipocresía. Sopesé los sufrimientos de los asesinados, los llantos y el dolor de los que se quedaban, la piedad y el miedo de los ciudadanos, las inútiles fatigas de los guardias, los gastos del Estado, y me hice cargo de todo sin temblar. Me defendí como pude con los sofismas aprendidos de Stendhal, de Nietzsche y de otros secuaces más oscuros del inmoralismo, pero de nada valieron los subterfugios de mi intelecto contra la enérgica convicción de mi alma. Los ojos de los hombres me habían obligado a despertar mi conciencia. Había destruido muchas vidas humanas y merecía un castigo sin piedad. Cuando el juez habló en mí, me di cuenta inmediatamente de que la muerte no era una pena suficiente. El suicidio es una solución demasiado rápida y no lo suficientemente dolorosa. Es más una liberación que un castigo. Solo me quedaba alejarme totalmente de los hombres, para siempre o por mucho tiempo. Confieso que no tuve la valentía de condenarme a cadena perpetua. Tras una cierta vacilación, me condené a 30 años de completa reclusión. Tenía entonces 27. No podría regresar al mundo, si todavía seguía vivo, hasta los 57, es decir, ya viejo y cerca de la muerte. En cuanto dicté mi condena, decidí ejecutarla lo antes posible. Vendí todo lo que poseía en la ciudad y busqué una casa en el campo que se prestase a mi desdén. Después de muchas semanas de búsqueda, tuve la suerte de poder comprar una pequeña granja, que no tenía buen aspecto, en el fondo de un valle solitario, que había sido en el pasado un castillo de defensa. La única zona que quedaba firme, de hecho, era una gran torre de piedra cuya parte de abajo servía de granero y la de arriba de palomar. Arreglé lo mejor que pude la habitación más alta de la torre. Hice construir una sólida puerta con una cerradura perfecta. Cerré la única ventana que había con una pesada reja. Hice subir una cama de hierro, una silla, una mesa, una jarra, una foinad, un espejo y 4 libros. Cuando todo estuvo a punto, busqué un carcelero. Encontré a un joven campesino huérfano, no demasiado inteligente pero de confianza, al cual le adjudiqué una renta mensual que sólo podía cobrar con mi firma, a condición de que viniese todos los días a la torre a traerme agua y algo de comer, y de que tratara de esconder a todos mi existencia. Por lo demás, la granja estaba muy lejos de las carreteras principales y de las casas, y mi carcelero fingió que la había alquilado para guardar el heno y el forraje. Una limpia tarde de abril, después de dar vueltas como un loco por el campo, olfateando el aire y las flores, fui a encerrarme en mi cárcel voluntaria y entregué las llaves al necio campesino. Tercero, a partir del primer día sentí que había conseguido lo que mi alma buscaba desde su nacimiento. Mi deseo más persistente había sido ocultar lo que hacía, pero desde entonces había conseguido esconder solo algunas cosas de mí, las más execrables, sin duda, pero pocas. Gran parte de mi vida, toda o casi toda mi vida práctica, externa, animal, social, se había desarrollado ante los ojos de los demás, y la mayor parte de mis actos habían sido un espectáculo cotidiano para extraños. Cada uno de nosotros vive y es observado, y casi siempre es un actor para alguien. Se ve descubierto, contemplado, observado, espiado, pero por fin mi vida era un secreto escondido. Para todos los hombres, excepto uno, yo era un ausente, un desaparecido, un ignorado, una especie de muerto. Seguía viviendo, pero como si estuviese encerrado en un ataúd,
en un sepulcro bajo tierra y alejado de la tierra. Podía pensar, pero nadie sabía nada de mis pensamientos. Podía hablar, pero nadie escuchaba mis palabras. Podía moverme, pero nadie podía contar lo que había hecho. Desde aquel día, durante 30 años, durante 10.950 días, iba a permanecer alejado y separado de los hombres, sin ver caras nuevas, sin volver a escuchar voces conocidas, sin recibir saludos llegados de lejos, sin ocuparme de ningún asunto, sin saber lo que ocurriría en el mundo. Cuando volviera a aparecer entre los hombres, nadie me reconocería. Todos aquellos que en su día conocí estarían diseminados, desaparecidos, sepulcrados, y yo no entendería las palabras de los nuevos hombres, después de tantos años de lejanía y cambios. De cara al presente y al futuro, mi vida sería para los hombres absolutamente ignorada y desconocida. Tenía pocos parientes y estaban lejos. Nadie se daría cuenta de mi desaparición. No tendría ningún tipo de luz, no cantaría, no podría asomarme a la ventana. Nadie descubriría mi cárcel solitaria. Confortado por estos pensamientos, reflexionaba sin miedo sobre los largos años que tenía que pasar encerrado y solo para obedecerme a mí mismo. Los primeros días pasaron deprisa. En torno a la finca había pastos pedregosos de poco valor y más allá bosques densos de rebollos y hayas. Los únicos ruidos que oía rara vez eran los cencerros de las ovejas y las cabras, los cantos melancólicos de las pastoras y la jadeante respiración del viento entre los árboles. Cuando soplaba la tramontana, escuchaba mañana y tarde los tañidos mortecinos de una campana perezosa de la iglesia parroquial, aunque eran raras las veces. Dediqué los primeros tiempos al estudio de aquellos ruidos. Pronto conseguí distinguir los timbres de los cencerros de los distintos rebaños que pasaban cerca, las voces de las pastoras, la procedencia y la fuerza del viento en base a la respuesta de las hojas. Desde la ventana solo veía el cielo, el sol, las nubes y a veces la luna, pero acercando el rostro a los barrotes podía divisar, a lo lejos, un pequeño horizonte de campos solitarios. Durante muchos meses seguí confusamente con mis ojos las distintas fases de la vida vegetal. Pude observar cómo el verde tierno oscurecía, cómo después se volvía blanco y amarillaba, y luego reaparecía bajo los rastrojos quemados, cómo ennegrecían las vides, cómo se volvían rojas las hojas y oscuros los surcos, cómo el campo se desnudaba, se cubría de nieve y volvía a parecer el verde tierno de la primavera. Pero la observación más dulce para mí era seguir las formas y los viajes de las nubes, tratar de captar el ritmo del viento entre las ramas y de la lluvia en los tejados. Conocí todas las fases y los colores de la luna, estudié todas las escalas de la luz solar, descubrí nuevos reflejos en los atardeceres y nuevos matices en los crepúsculos. El trocito del cielo y de la tierra que yo podía contemplar eran para mí un mundo cuyos átomos e instantes empezaba a conocer, al igual que a Dios. Me parecía que los seres vivientes hubieran desaparecido del mundo. Algún que otro pájaro que atravesaba mi cielo, una oveja lejana, las manchas blancas de los bueyes, el rostro apático de mi campesino, al que no miraba casi nunca, eran los únicos seres animados que veía. En verano, mi cárcel estuvo más visitada. Las moscas, los mosquitos y las avispas subieron a mi torre y me proporcionaron la ocasión de solazarme con interminables cazas pacientes y aventureras. Las pulgas invadieron mi cama y su destrucción me ocupó muchas horas. Una lagartija color ceniza subió un día hasta mi ventana y conseguí hacerla prisionera y mantenerla a mi lado casi 2 meses. 2 arañas hicieron sus telas entre las viguetas del techo y me entretuve observando sus maniobras, sus emboscadas y sus viajes de tejedoras. Recibí también las visitas bulliciosas y negras de las golondrinas,
pero ninguna anidó cerca de mí. Cuando llegó el invierno, la soledad se hizo absoluta. En la habitación, sin calefacción, y que yo no quería calentar, hacía frío y me veía obligado a pasar día y noche en la cama. La mayor parte del tiempo dormitaba o dormía, pero en las horas de vigilia, pocas pero muy largas, solo sabía estudiar minuciosamente mi prisión. Al regreso de la primavera, conocía palmo a palmo las 6 superficies que me encerraban. Cada veta de las vigas, cada fisura de las viguetas, cada grieta de la pared, cada mella de los ladrillos me resultaban familiares, y habría sido capaz de encontrarlas incluso en la oscuridad. Conté los ladrillos del pavimento, los agujeros de los muros, los desconchados del techo, las manchas de óxido de los hierros. Seguí día a día los signos más nimios de envejecimiento de todo aquello que me rodeaba: la escabrosidad de la reja, las manchas de humedad de las paredes, los arañazos de la puerta, las grietas de la jarra, las empuñaduras del espejo me absorbían durante días enteros. Muchas veces, sin embargo, soñaba con los ojos abiertos, repasando todo lo que había hecho y lo que habían contemplado en mis años de libertad. Todos los rostros que había visto o vislumbrado reaparecían uno a uno en mi memoria con una leve sonrisa. Me parecía volver a escuchar voces olvidadas hacía tiempo, y me acordaba de pronto de una ocurrencia insulsa, escuchada quizás en el teatro, o de una frase oscura cazada al vuelo por la calle. Estuve muchos años sin apenas recordar mis delitos, y si estos pensamientos me venían a la cabeza, lograba alejarlos sin dificultad. Mi sueño estaba vacío, no soñaba, no recordaba mis sueños. A menudo pasaba largas horas contemplándome en el espejo. Me daba la impresión de que ya no me conocía, de que ya no era yo. Me olvidaba de quién era y de dónde me encontraba. Entonces empezaba a gritar, a decir mi nombre hasta que volvía a reconocerme. A través del espejo pude seguir mes a mes, año tras año, mi rápido envejecimiento. Todos los días hacía un examen atento de mi color, mi delgadez, las arrugas de mi piel, el tono de mi cabello, y pude asistir de forma ininterrumpida a la decadencia de mi cuerpo. Así pasaron muchos años sin sentir, ni siquiera por un momento, el deseo de libertad. El verdadero aburrimiento de la segregación empezó a los 13 años. Todo lo que yo podía aprender, observar y estudiar sobre mí, ya lo sabía, lo había observado y estudiado. Había leído y releído 1000 veces los 4 libros que había llevado conmigo, o sea, las 1001 noches, el Gil Blas, un tratado de química y la historia de Port Royal de Saint-Beuve, los cuales había aprendido de memoria de la primera a la última palabra, y habría podido recitarlos empezando por una página cualquiera. Me había explicado y comentado para mis adentros cada historia, cada frase, cada fórmula. Había reescrito más de una vez, en mi cabeza, las mismas aventuras y teorías. Había imaginado continuaciones e ideado arreglos. Había recogido posibles glosas e hipotéticos comentarios. Mi comida, por decisión de mi voluntad, era sencilla: pan y fruta. Al no realizar trabajo alguno, ni hacer esfuerzos musculares, no tenía necesidad de comer mucho, pero mi exceso de sobriedad me hacía caer, con más frecuencia de la deseada, en una especie de éxtasis de cansancio, en el que mi cerebro, que campaba libremente, ya no se preocupaba por tener una percepción exacta del mundo y me llevaba lejos, a territorios de existencia completamente nuevos para mí. En uno de estos momentos de duermevela, empecé a sentir que no estaba solo. No oía voces ni vislumbraba fantasmas en torno a mí y, sin embargo, estaba seguro de que había alguien cerca de mi cama que se divertía observando mi forma de vivir. No se trataba de simples alucinaciones. No había nada de concreto, material o verdadero en todo aquello. Estaba seguro de que alguien estaba junto a mí,
y su pensamiento se encontraba muy cerca del mío. No oía suspiros, no vislumbraba sombras, pero escuchaba los pensamientos de mis compañeros, y a veces mi alma respondía vacilante a almas desconocidas. En un primer momento, estas apariciones invisibles ocurrían solo cuando me encontraba sumergido en el sueño que me producían el hambre y el cansancio, pero al cabo de 2 años se hicieron constantes y tuve continuamente algún compañero en mi habitación. Los que venían más a menudo eran mis víctimas. Percibí cómo una detrás de otra se acercaban y me miraban sin odio. Cada una de ellas me contó, sin hablar, su historia y me describió su vida y especialmente las sensaciones que precedieron a la muerte. Me confesaron sin hacerse de rogar que quitándoles la vida no había hecho el mal que los vivos creían. Algunas de las víctimas estaban ya aburridas o desesperadas en el momento en que las asesiné y las demás reconocieron que lo que les quedaba de vida, ahora que eran conscientes, habría sido mucho peor que la quietud del camposanto. Estos coloquios y pensamientos me hacían bien, pues empezaba a acordarme de mi pasada existencia sin espanto. Durante un año traté de reconstruir todas las teorías sobre el mal en la vida que había estudiado en la adolescencia y, en ciertos momentos, llegué a verme como un generoso filántropo que había arriesgado su libertad por salvar algunas almas del padecimiento y se había castigado injustamente, cediendo ante un estúpido remordimiento. Pero las dudas me volvieron a asaltar sin tregua. Las teorías sobre el dolor en la vida y el mal en el mundo necesitaban, para parecer del todo ciertas, del apoyo de un sistema que abarcase por completo la realidad. Pasé un año pensando e improvisando metafísicas de todo tipo, tratando de volver a aferrar con el pensamiento las que ya conocía y de inventar otras nuevas sin descanso. Pero este estéril ejercicio extenuó mi mente un largo tiempo. Empecé a sufrir dolores de cabeza fortísimos y mi cerebro se apagaba días enteros. Durante muchos meses viví como un loco, gritando día y noche palabras y frases sin sentido, arañándome la cara y retorciendo mis manos con rabia. Me despertaba de repente lleno de melancolía, con las uñas ensangrentadas y las extremidades abatidas, y en mi cabeza empezaban a dar vueltas palabras e ideas de lo más absurdo y disparatado. En aquellos momentos sentía una necesidad inquieta de huir. Me debatía entre las cuatro paredes como una bestia furiosa. Llamaba desde la ventana para que alguien viniese a liberarme. Mordía las barras de la reja y cuando venía el campesino a traerme el pan, me tiraba de rodillas y lloraba rogándole que me llevase con él. Pero él no se conmovía, pues antes de encerrarme había establecido claramente los pactos y él sabía que si me liberaba perdía la renta y quizás la vida. Cuarto. Así pasé más de 20 años en mi prisión lejana y solitaria, sin que ningún acontecimiento alterase mi vida. Una o dos veces el campesino estuvo 2 días seguidos sin venir porque estaba enfermo. Las voces de las pastoras cambiaron a intervalos de 3 o 4 años. Una o dos veces al año oí voces de hombres bajo mi torre, y una noche mi habitación se iluminó con el fuego que había prendido en un bosque cercano. Estos y no otros fueron para mí los acontecimientos importantes durante aquel tiempo. Había llegado casi a los 50 años y no sabía cómo llenar mi vida. Conocía palmo a palmo todo lo que me rodeaba. Había pensado, imaginado, soñado y llorado durante años enteros. Me conocía a mí mismo hasta la náusea. Estaba aburrido también de los compañeros invisibles que con demasiada frecuencia se mofaban de mí y me trataban como a un niño. Los 3 años que siguieron a los 20 primeros fueron los más singulares de mi vida. Pasaba casi todo el tiempo tumbado sobre la cama, sumergido en un sopor perpetuo que no era ni vigilia ni sueño. Durante el día ya no me fijaba en nada. Me parecía solo que una luz intensa, blanca y cegadora me rodease, envolviendo como una niebla luminosa
todo aquello que existía. Cuando el campesino venía, tenía que coger a tientas el pan que me daba, y en cuanto acababa de comerlo, apoyaba de nuevo mi pesada cabeza sobre la almohada, con la boca amarga y seca, como al día siguiente de una orgía. Por la noche desaparecía la luz, pero era aún peor. Tenía la sensación de estar completamente solo, no solo en mi habitación, sino solo en el universo, en medio de la nada. Tenía la sensación de que las paredes, los campos, las ciudades hubieran desaparecido para siempre, que toda la tierra se estuviera disolviendo, que el sol y las estrellas se estuvieran apagando, que los ruidos fueran enmudeciendo y que yo, tranquilo y eterno, me hubiera quedado solo, literalmente solo como un ser único en medio del vacío infinito. Después, poco a poco, el mundo se iba rehaciendo y reconstruyendo en torno a mí. Primero la habitación, luego el campo, luego el sol, después la tierra, pero en cuanto llegaba el día, me sentía sumergido de nuevo en una especie de líquido luminoso y ardiente, más allá del cual imaginaba el mundo como algo duro y peligroso. Esta horrible vida cesó, no por mi culpa, a comienzos del 24º año de prisión. El campesino estuvo 2 días seguidos sin venir, pero como no era la primera vez que sucedía, no me sorprendió. Además, siempre tenía bastante fruta de reserva para no morir de hambre. El tercer día por la mañana oí que se abría la puerta de fuera y que alguien subía la escalera, y me di cuenta enseguida de que no era el mismo paso. Cuando la puerta de mi habitación se abrió, después de muchas tentativas, vi delante de mí a una pobre mujer de unos 40 años que me miraba asustada y no sabía qué decir. Era el segundo rostro humano que veía de cerca después de 23 años. La gran novedad del acontecimiento me dio un poco de lucidez y le pregunté a la mujer quién era y qué quería. Después de muchos esfuerzos, conseguí hacerla hablar y supe que era la mujer del campesino carcelero y que éste había enloquecido casi de repente. Pero antes de que se lo llevasen, había rogado más de una vez que viniesen a liberarme porque él era la causa de todo y un hombre estaba sufriendo por su culpa. Había dado indicaciones minuciosas sobre el lugar donde me encontraba y sobre mi extraña vida, pero nadie podía creerlo. Finalmente la mujer, en parte por curiosidad y en parte para descargar su conciencia, se acercó a mirar y me encontró. La libertad se me ofrecía después de tantos años, cuando ya no la buscaba. Y por otro lado, ¿qué podía hacer? El secreto ya había sido descubierto y no me iban a dejar tranquilo. Quizás las autoridades decidieran ocuparse del asunto y era mucho mejor huir antes de que se acercasen los curiosos. Le pedí a la mujer que hiciese venir un coche hasta la torre. Al día siguiente pedí que me llevaran a la ciudad más cercana y desde allí, en tren, volví a mi patria. Y ahora, desde hace más de un año, vivo aquí, en la ciudad que me vio nacer y de la que me marché cuando aún era joven, para enterrarme hasta la vejez. Lo que veo me cansa. Hay muchas cosas que no reconozco y otras son completamente nuevas para mí. Tengo la impresión de amar a los hombres como un niño ama a su madre, y sin embargo nadie me quiere a su lado. Mi aspecto extraño, mi ignorancia sobre la vida actual, la torpeza inexplicable de mis movimientos, la lentitud de mis ideas, la imposibilidad de encontrar, a mi edad y con mi pasado, nuevos amigos me hacen sentir solo, en medio de millones de hombres, al igual que en mi torre. He probado alguna vez a parar por la calle a un joven para contarle mi historia, pero todos sienten una gran repulsión hacia mí y me consideran un enfermo molesto, salido de repente del anonimato. Mi casa ha sido destruida para hacer sitio a una carretera más ancha. Mi nombre ha desaparecido de los registros del ayuntamiento y de las memorias de los hombres. Ya no soy nada para los demás y casi nada para mí. Desde que he regresado entre la gente, siento que no respiro bien. Una pesada atmósfera oprime mi pecho.
Todo lo que me rodea parece lleno de polvo. No consigo interesarme por nada de lo que veo, y recuerdo, casi con deseo, los largos y tristes cantos de las pastoras lejanas. No sé cuánto tiempo permaneceré aquí, no sé a dónde iré. Siento que la muerte está cerca y no quisiera morir. Tengo miedo de volverme a encontrar con mis muertos y de tener que empezar con ellos, una vez más, mi vida.